Hola, buenos días a todos. Esta grabación intentará hacer una nueva botella al mar y como todas las anteriores, conlleva un alarido desesperado y sobre todo un intento de encontrar oídos que escuchen, que sepan escuchar, corazones que se conmuevan, este, y gente que sea capaz de replicar nuestras denuncias. No porque sea un tema muy difícil, sino porque los temas que tratamos son temas que escapan a la hegemonía cultural y de pensamiento que rige en el urbanocentrismo y en el desarrollismo, en el desarrollo de las fuerzas productivas en los marcos neocoloniales. Y todo lo que planteamos está fuera de ese marco neocolonial y urbanocentrista. En los años 90 se estableció un modelo de agroexportación de commodities. Esto implicó la vigencia del agronegocio en el campo argentino. La vieja oligarquía rural de apellidos patricios, generalmente de origen vasco, fue reemplazada por otra oligarquía, por un nuevo management. Alguien lo definió con claridad: el traspaso entre el patrón terrateniente y el empresario transnacional. La diferencia en el plano cultural es absoluta y en el plano de las dimensiones territoriales también. Hay una negación a comprender lo rural. El urbanocentrismo impide comprender lo rural y la clase política se desinteresa de la ruralidad en un país neocolonizado para exportar commodities. Pero eso no es todo. Eso no es todo. A lo largo de los últimos 25 años se usó la soja RR, que es la soja resistente a Roundup. Por eso es Roundup Resistance, RR. El Roundup es un componente de Monsanto que tiene glifosato, pero además tiene una serie de otros componentes que le permiten adherirse a la planta o bueno, diferentes componentes químicos, que a veces son tan peligrosos como el glifosato o más. Pero el hecho es que este herbicida permitió que la soja durante muchos años no sufriera la competencia de las malezas, porque se lo echaba como preemergente. Al colocar la semilla y nacer la plantita de soja no tenía competencia. Y luego a la semana, a los 10 días, se echaba un posemergente, otro baño de glifosato, y entonces la competencia que había renacido moría. La soja lo resistía, y entonces cuando ya nacían las malezas, cuando luego de 10, 15, 20 días las malezas se reponían, ya la planta de soja era capaz de proporcionar suficiente sombra en los surcos como para evitar que la maleza tuviera un grado de competencia importante. Con los años, estas malezas fueron incorporando resistencia al herbicida glifosato, porque al igual que las bacterias, que siempre hay alguna que es capaz de sobrevivir a la penicilina, la que sobrevive se multiplica. En el caso de las malezas ocurrió algo parecido. Algunas malezas, entre millones de la misma especie, tenían una cierta capacidad de resistir, y como sobrevivieron, ellas son las que luego se multiplicaron en semillas, y a lo largo de 20 años la resistencia al maleza fue creciendo, a tal punto que el uso de glifosato para dominarlas tuvo que multiplicarse, y de 1 litro por hectárea pasamos a 15 o 20 litros, haciendo antieconómico el cultivo, porque ya era un problema de costo-beneficio. Al productor, si tiene que colocar 20 litros de glifosato, no le conviene hacer soja. Está claro esto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que está pasando actualmente: se dejó de usar el glifosato. Entramos en la demencialidad económica de un país donde sus propios ministros de Economía no entienden lo que pasa en el campo, y donde además el neopopulismo kirchnerista ha incentivado la grieta entre el campo y ciudad. El campo es malo, el campo es el enemigo, al campo hay que subirle las retenciones, pero no entienden lo que está pasando.
Y lo que está pasando es un desastre, es una catástrofe que se nos viene encima a todos, porque todo el modelo está basado en una semilla de soja resistente al glifosato. Esas semillas cubren 30 millones de hectáreas y resulta que ahora no se puede usar glifosato y se están usando otros venenos para los cuales no está diseñada la semilla. Con lo cual esto es absolutamente disparatado. Tenemos un país cubierto de soja RR que no sirve para nada, porque podríamos, digamos, sirve, pero podríamos usar una soja convencional. ¿Para qué usamos una soja transgénica capaz de resistir al glifosato cuando ya no usamos glifosato? Es una pregunta que valdría que se haga algún ministro, algún secretario de Agricultura, que se haga algún periodista. Bueno, y allí viene el problema. El otro problema. ¿Qué se está usando? Se está usando 2,4-D. El 2,4-D es lo que antes se usaba para el barbecho químico. O sea, en invierno el campo, los productores consideraban que había que limpiar el campo. Y la única manera de matar la soja guacha, que es resistente al glifosato, es echarle un herbicida mucho más poderoso que el glifosato, que es el 2,4-D. Entonces, a la soja guacha, o sea, la soja que en la cosecha había caído y había renacido, y que se mezcla con todo tipo de malezas durante el invierno, se la mata con 2,4-D. El 2,4-D mata todo. Lamentablemente mata también las lombrices y la microvida del suelo. Prácticamente deja el suelo estéril. Y por supuesto mata a cualquier persona que esté cerca. El marbete de 2,4-D dice que no hay antídoto y que si por una situación accidental alguien ha tomado algo de 2,4-D, la única posibilidad que tiene de sobrevivir es llenarse la boca de tierra y tratar de tragarla, de tragar tierra, comer tierra. Se supone que para arrastrar los vestigios y echarlos con los propios excrementos, supongo, porque, o sea, un lavaje intestinal comiendo tierra. En fin, no, esto con un poco de humor sirve para entender la tragedia en la que estamos inmersos. Ahora bien, las propias asociaciones del campo han propuesto superar el barbecho químico, que es una monstruosidad, y empobrece los suelos porque mata la microvida y mata las lombrices, haciendo una cubierta verde, un abono verde, o sea que después se pueda devolver al suelo. Un abono verde que es un cultivo de invierno que cuando está crecido, que cubre el suelo, lo protege de la lluvia, del viento, de la erosión, y que luego uno da vuelta al suelo, lo incorpora, lo rastrea y se incorpora como un abono. Hay muchos cultivos que se utilizan y que son muy útiles para esto y que incorporan una serie de elementos orgánicos que el suelo necesita. Pero bueno, estas propuestas inteligentes, sobre todo del presidente de APRESID, a mi juicio no fueron escuchadas. Al contrario, creo que lo cambiaron al presidente. Porque el lobby de los venenos es muy poderoso. Es muy poderoso. Tan poderoso que acalla nuestras voces desesperadas. Y por eso estamos lanzando una nueva botella al mar. ¿Qué pasa? Que el 2,4-D, que mata todo, ahora se utiliza para reemplazar el glifosato. Pero ¿cómo podríamos utilizar el 2,4-D para liquidar las hierbas que compiten con la soja si la soja no tiene resistencia al 2,4-D? Entonces ahí viene el problema. Las publicidades radiales que nos aturden, porque están, sobre todo en algunas radios prosojeras, están constantemente explicándonos que el 2,4-D debe usarse hasta 7 días antes de sembrar la soja. O sea, se lo utiliza previamente al sembrado y se calcula que después de 7 días de echado el veneno sobre el suelo, se ha disipado lo suficiente como para poder sembrar la soja y que no muera. Esta es la nueva terrible realidad que estamos viviendo y frente a la cual no hay una palabra de los técnicos de la Secretaría de Agricultura, del INTA, del SENASA. Nadie habla del tema. O sea, tenemos que echar 2,4-D para matar las malezas que compiten con una soja preparada para resistir al glifosato.
pero en un ecosistema donde las plantas silvestres tienen tanta resistencia al glifosato que ya no mueren cuando se echa el glifosato. Entonces, han resuelto el problema preemergente, o sea, preemergente a la plantita de soja. Lo que no han resuelto es el problema postemergente, o sea, cuando las malezas se reponen y vuelven a competir con la plántula de soja. Entonces allí el productor, a buen criterio, empieza a mezclar venenos con todos los enormes riesgos que ello significa. Mezcla el glifosato con otros venenos que lo potencian y trata de aplacar el ardor de las malezas para que no compitan tanto. O si usa 2,4-D, lo usa con mucho cuidado, de manera focal, de manera localizada, porque si no mataría la propia soja. Bueno, espero que esto se comprenda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación catastrófica, pero donde hay gente que hacen fortunas. Entonces han surgido las nuevas empresas que se llaman insumeras. ¿Por qué? Porque venden insumos. No se refieren a semillas o fertilizantes solamente, sino que venden venenos. Fundamentalmente venden venenos. Y venden la nueva estrella del campo argentino, que es el 2,4-D. Por supuesto, estas empresas hacen fortunas y son las que pagan la enorme publicidad radial y gráfica que existe en la Argentina respecto del campo. Bien, y aquí viene lo que a nosotros nos motiva, nos desespera en este caso. Han descubierto o han inventado un 2,4-D que no tiene olor. Y esto es terrible, porque en el campo argentino, cuando uno era directora de una escuela rural, o cuando uno era un pequeño estanciero y tenía ganados, podía tomar alguna prevención si su vecino estaba fumigando con 2,4-D, porque sentía el olor. Y entonces, si sentía el olor, liberaba a los chicos, o se marchaba al pueblo, o cerraba las ventanas. Pues bien, ahora han inventado un 2,4-D que no tiene olor. O sea, no hay manera de precaverse. No se está usando glifosato. No. No, lo que hay es inmensamente peor. Pero además no hay manera de detectarlo. O sea, es como si después de la Primera Guerra Mundial, las potencias que atravesaron esa guerra vendieran gas mostaza sin olor. Esto es absolutamente criminal y se hace con absoluta impunidad. Y este es el nuevo umbral de genocidio que está viviendo el campo argentino. O sea, se ha criminalizado definitivamente la vida rural. En el campo no se puede vivir porque te asesinan. Te asesinan sin pretender hacerlo, simplemente porque están usando a mansalva un veneno como el 2,4-D que no tiene olor y se vanaglorian de haber descubierto, porque lo importante es conseguir nuevas metas tecnológicas. Un 2,4-D sin olor es una hazaña de laboratorio, pero una hazaña que va a dejar miles de víctimas en el campo argentino.